experiencia personal, sí puedo, ¿no?, comentar un poco lo de los talleres y... Sí, hombre, no, pero yo sé que más de una hora, que vosotros, si hay aquí muchos docentes, a partir de una hora ya uno desconecta, ¿o no? Por muy interesante que sea, se cansa uno, porque es normal, ¿no? Sí, bueno, claro, pero bueno, que yo tampoco quiero, sobre todo que eso, la experiencia, os he contado un poquito esto del programa Apolo, sobre todo, porque como fue, como decía, mi trabajo a fin de carrera, como tuve la oportunidad de estar con estos 3 astronautas, luego he tenido, ya más adelante, me van a aplaudir, os voy a contar un secreto, me van a aplaudir, creo. Por cierto, mi niña, una se llama Luna y otra se llama Alba, tenían que ser Luna y Alba, la noche y el día, y bueno, sentaros por ahí, ellas se van a portar. Pues eso, esto con Armstrong, Aldrin y con Alan Shepard, pues tuve esa oportunidad de conocerle hace mucho tiempo y ya de forma un poco más reciente, ya eso ha sido lo más cercano que estoy trabajando, estoy colaborando con la Agencia Espacial Europea, yo les conozco también desde hace muchísimo tiempo, cada vez que necesito ayuda, pues cuento con su ayuda. Cada vez que he organizado una exposición, tengo una exposición itinerante, desde aquí les invito. La próxima vez que voy a inaugurarla va a ser este mes de octubre, todavía quedan unos meses en el municipio de Conil, que me han invitado. Todavía no había estado por esa zona y voy a llevarla hasta Conil. Voy a cambiar también un poco el concepto de la exposición, creo que esta vez se la voy a dedicar al sistema solar. Tengo varias exposiciones, una se la dediqué a la Odisea de la Humanidad, que fue un poco contar la historia de la carrera espacial. Tuve otra un tiempo que se llamaba Un universo de imágenes, porque otra de las colecciones que tengo son imágenes traídas de la NASA, pues la fotografía de los astronautas, de los propios astronautas del transbordador espacial, que me la han ido facilitando, me la han ido firmando, y se llamaba Un universo de imágenes. Una última que dediqué a Neil Armstrong cuando fallece en agosto del año 2012, pues un poco, digo, bueno, pues en homenaje de él, como tengo mucho material relacionado con el programa Apolo, y esa es la que venía, creo, anunciando un poco esta ponencia, que era Neil Armstrong en la memoria, cuando el hombre pisó la luna. Y esta que voy a llevar a Conil, espero pues dedicarla al sistema solar, porque me parece también que es una temática muy bonita, que es muy didáctica, que además en los colegios ahora se le está dando un impulso, porque tengo sobrinos y mis chicas incluso, ¿no?, pues están estudiando el sistema solar, los planetas y la gravedad, los movimientos y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues deciros eso, que en octubre, pues si alguno puede estar interesado, estaré por allí, pero casi todas las semanas yo imparto un taller de astronomía creativa que se llama La Ciudad de las Estrellas, que era el proyecto al que me refería al principio, que llevo mucho tiempo trabajando. Y en esos talleres trabajamos, aunque trabajamos temas de astronomía propiamente, sobre todo lo que hacemos es inculcar esos valores de los que hemos venido hablando a lo largo de la charla en los niños más pequeños, ¿no? Si hay varios niños, los pongo a trabajar en equipo, es muy importante trabajar en equipo. En la carrera espacial, en la historia de la carrera espacial, la cooperación y el trabajo en equipo son fundamentales. Gracias a esa cooperación y a ese trabajo en equipo, hoy día podemos hablar de uno de los mayores ingenios que se han creado, que está en órbita, como es esa Estación Espacial Internacional, que es impresionante. Yo os invito que en la página web de la Agencia Espacial Europea hay un vídeo en el que Pedro Duque hace un viaje para mostrar cómo es la vida cotidiana, porque claro, una cosa es lo que se ve o lo que puede ser noticia, y es cuando despega un transbordador espacial, pero luego lo curioso es cómo viven en el día a día en la estación espacial, ¿no? Porque claro, la gente se pregunta, ¿y cómo comen? ¿Y cómo duermen? ¿Y cómo van al cuarto de baño? Y ahí es cuando uno verdaderamente se da cuenta de las limitaciones, de lo que es, pues eso que decíamos antes, la parte quizás más complicada de la misión, porque al final ellos van allí, llevan su proyecto, llevan su investigación o llevan sus estudios y lo tienen muy controlado, pero pues para dormir, Pedro Duque me contaba que le había costado mucho al principio porque ellos duermen en sacos, como una especie de sacos de dormir, y están metidos en un armario y el armario se cierra. Entonces me decía que era la sensación de estar en un ataúd, porque en un saco y encima con unas puertas cerradas, y decía, me costó muchísimo, pero me decía el que estaba por encima de mí, Pedro, cierra la puerta porque se escapan muchos objetos en la estación espacial y te pueden golpear. Claro, hay que ponerse un poco en ese contexto, ¿no?, en el que no hay gravedad, en el que las cosas flotan y un poco como seguridad para él, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a la página web. Luego también hay otro concepto que sí quiero, sobre todo si tienen posibilidad de visitarlo y si les gusta, en la NASA hay un link que a mí me encanta,
que uno entra en la página web de la NASA y el link se llama Las aplicaciones del espacio a la vida diaria o en la vida cotidiana, que ese es uno de los stands que yo tengo también en las exposiciones. Porque claro, antes hemos hablado de que la carrera espacial es muy cara, por supuesto, o sea, sin duda. De hecho, uno de los motivos por los que el programa Apolo finaliza o se cierra ese proyecto en el año 1972, hay dos motivos muy claros. Uno de ellos porque el espacio empezó a perder interés. Lo mismo que mediáticamente la llegada del hombre a la Luna fue seguida por 600 millones de personas en todo el mundo, cuando ya empiezan a llegar astronautas a la Luna, que llegan hasta 12 astronautas, ya en el año 72 pierde un poco de interés. Pero eso puede ser una causa, pero la causa fundamental es que el Congreso norteamericano tiene que votar unos presupuestos ese año y se declinan por la guerra de Vietnam. Por eso digo que al final las coyunturas políticas y las coyunturas geopolíticas en este caso han marcado siempre un poco, ¿no?, todo lo que son los caminos también en la historia de la carrera espacial. Y es cierto que se ha invertido mucho dinero, pero es que se invierte muchísimo más dinero en armamento y nadie se lleva las manos a la cabeza. Nadie. Y hay un dato que me contaron que yo no podía creerme, porque me pareció impresionante, y que era que en la primera noche de bombardeo de la guerra de Irak, que esa sí la tenemos la noche en Bagdad, que la tenemos también todos muy presente, se gastó la mitad del presupuesto que se había gastado en los primeros años de la historia de la carrera espacial. Solo una noche en bombardeo. Entonces, bueno, cuando te dicen, es que el espacio es muy caro, es que la carrera espacial, sí, es muy cara, evidentemente, pero luego uno no se puede quedar en eso, hay que contextualizarlo, ¿no? Y hay otras cosas que, a mí personalmente, que se gasten, ese dinero que se gastan, o esos presupuestos que se aplican en armamento, ¿qué nos aporta? Y sin embargo, en esa página que os comentaba de la NASA, en la que dice esas aplicaciones del espacio a la vida diaria, pues yo creo que tienen repercusiones en nuestras vidas diarias, ¿no? Vemos la tele gracias a los satélites de comunicaciones, no nos estrellamos en el cielo, no nos perdemos en el mar gracias a los satélites de comunicación, de navegación, perdón. Son muchísimos los sistemas GPS. Ahora con Europa tenemos una nueva constelación de satélites que se está poniendo en marcha, que son los Galileo, un poco para competir con el GPS norteamericano. España tiene un papel fundamental, juega un papel fundamental también. Lo jugó cuando el hombre llegó a la Luna, porque en España había una de las estaciones de seguimiento en Robledo de Chabela, y actualmente el ESAC, que es el centro que hay a las afueras de Madrid, en el ESAC es desde donde se siguen o seguían todos los satélites de exploración del sistema solar no tripulado. Todas las sondas se controlan desde nuestro país, desde España, o sea que juega un papel importante. Es más, estando en la provincia de Cádiz, también me gusta destacar que el Observatorio de la Marina de San Fernando, que me encanta y que yo invito a que lo conozcamos todos y que los niños lo conozcan y que los colegios hagan visita, mucho antes de que incluso la NASA naciese, en el año 58, a principios de los años 50, el Observatorio Astronómico de San Fernando colaboró con los rusos en el programa Sputnik. Y eso hay mucha gente que no lo sabe. Yo tengo en la exposición un documento que me han facilitado de los archivos del observatorio, en el que el Congreso de los Estados Unidos de América da como una especie de mención de agradecimiento a la ciudad de San Fernando, en Cádiz, en España, por haber participado, una vez que ya entra la NASA, ya entra un poco esa cooperación, y en la NASA empezaron con los satélites rusos, con los Sputnik, y después continuaron un montón de años. Se hizo desde San Fernando, ¿no? Una parte de que es uno de los observatorios más antiguos de Europa y que es maravilloso, ¿no?, poderlo visitar. En fin, un poco de todo eso hablamos en los talleres, trabajamos con los niños, hablamos de las escalas en el universo, eso les llama mucho la atención, los tamaños, porque claro, todo es tan grande, es tan inmenso, porque yo les digo, ¿a que no sabéis cuánto se tarda en vestir un astronauta? Y me dan un dato, y cuando les digo, mira, ahora se tarda menos, pero los astronautas del programa Apolo tardaban en ponerse los trajes espaciales casi 4 horas, por ejemplo. Entonces dicen, 4 horas. Digo, pero vamos, que ahora tardan 2 o 3 y no se pueden vestir solos. Y ese tipo de datos. O para ir a Marte, ¿cuánto tiempo se tarda? Yo les digo, ¿cuánto tiempo se tarda en salir del planeta Tierra? Y me dicen cifras. Y les digo, pues bueno, son 9 minutos, pero llegar a la Luna y ya se ponen a calcular. Dice, bueno, pues si se salió en el 16 de julio y no se llega hasta el 20, 4 días. Digo, ¿y a Marte? Y ahí ya empiezan las distancias a plantearnos por qué es tan complicado poder llegar al planeta rojo. Pues fijaros, un año, 6 meses para llegar al planeta rojo. Uno va a Marte y no va a Marte, saluda a Marte y se vuelve a España. Tendrá que seguir en Marte una temporada, o sea que son viajes ahora mismo pues muy complicados de realizar. Pero bueno, un poco hablamos de todo eso y sobre todo les transmitimos todos esos valores, ¿no? Y ese es un poco el proyecto de los talleres y el proyecto de la Ciudad de las Estrellas.
Y ya son las 7. Y ya son más de las 7, no quiero cansar. Uy, más de las 7, estoy en Canarias. Vale. Bueno, hasta aquí yo creo que quería contaros un poco todo esto y estoy a vuestra disposición y espero que hayáis pasado un ratito ameno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. Un placer. ¿Os ha gustado o no? Yo creo que ha sido bueno traerla, ¿verdad? Esperemos que venga un otro día y que lo que va a llevar con él, pues dijiste en octubre, ¿no? Sí, quiero hacer, vamos, me han invitado en octubre. A ver, lo voy a intentar, sí. ¿Habría alguna posibilidad de traerlo también a Jerez? Sí, claro. ¿Un día? Sí, también. tengo que organizarlo, pero podría ser, claro que sí. Entonces nos comunicamos... Sí. Esto es una salta más normal, esto lo hace públicamente, delante de todos, para que digáis un testigo. Ya no te puedes echar atrás. Digo, bueno. Perdona, no. No, es broma, claro que sí. Sí, además, lo que yo tengo es para mostrarlo. O sea, que ¿para qué quiero yo las cosas para mí? Al revés, a mí me gusta que la gente lo vea y sobre todo me encanta compartirlo con los más pequeños porque veo que les entusiasma tanto el tema, que pueden aprender tantas cosas y que les puede servir. Insisto, no solamente si te gusta la astronomía o no, sino en cualquier disciplina de la vida que de eso se trata, de poderlo difundir, ¿no? Y ese es mi trabajo también como periodista, divulgarlo. Ajá. Entonces, si lo traemos a Jerez, tendría yo que hablar con José Parra. Pero bueno, ustedes soy testigo, ¿eh? Hoy me levanto de aquí, tengo fecha, hora, lugar, día, todo verdad. Bueno, eso, mira, sin preguntarte. No, yo encantada, la verdad que sí, yo encantada de poderlo hacer. No, es que yo organizo todo eso de esta manera. Sobre la marcha. Claro. Pero que no me voy a Houston, eso es lo que yo quisiera, que estoy en Chiclana, ¿eh? O sea que si te voy a Houston es más difícil. Pero estoy aquí, ahora estoy aquí. Bien, bueno, yo quisiera hacerte una pregunta, pero yo creo que algunos queréis hacerle alguna pregunta, o empiezo yo. ¿Cuándo traes la exposición a Jerez? Bueno, ¿hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta? En especial, yo no haría millones, pero... Miles de millones de estrellas, que me decía Carl Sagan. Miles de millones de estrellas. Bueno, te hago entonces mi pregunta, ¿no? Venga. Sí. Si no es muy comprometida y muy difícil, espero que no. Bueno, se trata de eso de la exposición, de... Ahí está de testigo tu esposo, te ha venido. No, pero vamos a ver, no solo mi esposo, sino toda la gente que está en el salón, que son unos cuantos. Son unos cuantos. Hay bastante, sí. Seguramente ellos vendrán para el año que viene. Seguro que ellos vendrán a ver tu exposición. Bueno, porque han encantado la sala, Yo creo que sí. Yo te quiero hacer una pregunta, pequeñita, ¿vale? Pequeñita, ¿eh? Eso es. Bueno, la pregunta es la siguiente. Yo soy profesor, ellos también, ¿no? Tú eres periodista, ¿verdad? Bien. ¿Cómo, si vas a un colegio, ¿no? A un colegio, digamos, niños pequeños como tu hija, ¿cómo les llegaría a decir a esos niños, a esos profesores, qué había que hacer para aprender a ver el cielo? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le harías? ¿Es difícil? ¿O me explico bien o me explico mal? Sí, bueno. ¿Cómo llegaría a transmitir esa afición, no? Eso es. Digamos que no estamos en un lugar que es el espacio, digamos un campo oscuro, cielo, estamos en una clase, ¿no? Y ahora tenemos que decirle las estrellas, ¿no? Explicarles, ¿no? Acercarles. Hombre, yo siempre cuando voy a un cole con niños pequeños normalmente tú adaptas el discurso con la persona con la que vas a tratar. No es lo mismo hablarle a niños de 5 o 6 años que ya de otro nivel más de primaria o de secundaria o de bachillerato, ¿no? Pero de entrada, cuando planteamos los talleres o voy porque me invitan a dar una charla, a mí siempre me gusta empezar preguntando un poco realmente si les interesa el tema o si alguna vez se han planteado qué es la astronomía o si les gusta el universo. Perdona que te moleste, yo te puedo molestar así cortándote, ¿no? No, nada. Pues mira, es que lo que ocurre es que mi pregunta va más que nada por decirle tu experiencia del cielo. El cielo, tú las estrellas, la noche, el cielo, ¿no?
tú quieres transmitir ese cielo. ¿Cómo se ve por la noche ese cielo? ¿Qué sientes? ¿Qué hay que sentir? ¿Qué hay que llegar a...? No es... No sé si es muy filosófico. A ver, a mí es que claro, para preguntarme a mí, que me gusta tanto, cómo transmitirlo, hombre, yo sé, tú no puedes forzar a nadie a que le guste algo, eso de entrada. Pero sí que es cierto, que también lo hemos leído antes, que yo creo que el ser humano tiene una curiosidad innata, te guste más, te guste menos, estés más cerca de la astronomía o estés más lejos, pero hay una parte de curiosidad que yo creo que es indudable, que cualquiera de los que estamos aquí, si hemos tenido la oportunidad de salir por la noche, ¿Cada vez que tienes ahí? hombre, Antonio, al final. Bueno, voy a empezar otra vez, no te preocupes, voy a empezar otra vez. Es otro buen amigo del mundo de la astronomía. Que yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? El tener si tú estás por un sitio, tienes la oportunidad de que resulta que además tiene poca luz y estoy segura que todos hemos tendido a mirar hacia arriba. Te guste más o te guste menos, un poco por esa curiosidad innata del ser humano, y aunque no conozcas las estrellas, aunque no sepas de qué constelación o qué constelación estás viendo, aunque no sepas qué es lo que estás viendo, pero yo creo que todo el mundo alguna vez, en algún momento puntual de su vida, en esa tesitura y en ese contexto, ha salido, ha mirado y ha dicho, Dios mío, qué inmenso, que quiero pensar, y no sé si es por ahí lo que me preguntan. Es difícil la pregunta, ¿eh? Yo creo que me va a preguntar por alguna fecha o algo un poco más así, y a lo mejor me la sé antes que responder esto. Sí, quizás que yo... Tu amigo está muy filosófico, Juan Antonio, no sé, sí, yo ya sí... Más vale que lo decimos, ¿no? Bueno, yo mi idea era... Sí, hombre, está claro que a los que nos gustan nos encantaría que todo el mundo disfrutase tanto como nosotros con el cielo. Sí es cierto que de alguna manera, insisto, yo creo que a todos alguna vez pues, le ha motivado, ha tenido curiosidad, si ha podido mirar a través de un telescopio le habrá llamado la atención, si no lo ha hecho le recomendamos que lo haga, pero nada más que por esa curiosidad innata que tiene el ser humano, estoy segura de que este tema siempre ha despertado un poco de curiosidad en la gente, ¿no? Claro, es que muchas veces vas a los colegios, vas a hablar a los niños, a los profesores, y te surgen las dudas de ellos de cuál es tu sensación cuando estás viendo el sitio. Hombre, mi sensación es que si yo cuento mi sensación no sirve, porque la mía es tan emocionante, pero claro, es que también te tienes que poner en la persona, ¿no? Yo lo que digo es eso, que a través de la astronomía y a través de la astronomía creativa, y ahora recuerdo una frase de Albert Einstein que me viene sobre la imaginación, que él decía, la imaginación es más importante que el conocimiento, un poco a la hora de aplicar también los conceptos en el trabajo, ¿no? O sea, esa creatividad y esa imaginación, yo creo que por encima de todo, independientemente de las estrellas, yo creo que debe estar un poco intrínseca en el día a día, ¿no? Y esa pasión por el trabajo. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a hacer las cosas mucho mejor. ¿Han visto ustedes? Planteando yo así en duda mi pregunta, lanzándosela a ella misma, ha sacado lo de la creatividad. Astronomía creativa. A mí me encanta ese término. Me gusta la astronomía creativa, pero me gusta el periodismo creativo, me gusta la docencia creativa, me gusta el médico creativo, me gusta el ingeniero creativo. Yo creo que es importante. Pero en el caso de la astronomía pensamos en mirar el cielo y ahora cómo transmitirlo, cómo llegar a que esa persona sienta desde una sala trabajar con ellos, darle información. Claro, se les puede dar información. Ahí es que vivimos en un momento en el que tenemos tanta información y hay tantas fuentes de información que se les puede, ayudar mucho. No es como antes, al principio, como decíamos, cuando llega el hombre a la luna, que había muy poquitos televisores y la gente se tuvo que reunir para verlo. Ahora, en una casa, pues fácilmente hay 2 o 3 televisores, por ejemplo, ordenadores, el acceso a internet, las nuevas tecnologías, eso nos permite pues, conocer mucho, llegar a muchos sitios, estudiar en muchas lenguas, o sea que eso ahora mismo está mucho más fácil al alcance de todo. ¿Hay alguna persona que quiera hacerle alguna pregunta? Porque... Sí. Tú, por favor. ¿Tu nombre, por favor? Sí, yo, vamos, el tema este no sé mucho, me gusta, o sea, una cosa que me llama la atención, pero no sé mucho. Pero lo que sí me llama la atención es, ¿por qué tan poca información? A ver, ¿por qué no se habla nada? Es decir, ¿por qué no llega información? Porque yo no sé, pero estoy convencida de que hay más progreso en este tema, se hacen, aunque no se incluye todavía la falta, pero seguro que se están haciendo cosas. Y se están consiguiendo cosas
¿y por qué no se comenta nada? Porque, y luego si alguna información llega, lo más confuso, por lo menos para mí, que tampoco tengo tanta, a los 2 o 3 días, no, es que lo que han dicho, o sea, la última información que me dieron es que no. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy periodista, pero desafortunadamente lo que vende siempre es lo morboso y entonces cuando llegan informaciones, porque yo he nombrado aquí varios acontecimientos y todos los hemos seguido, o sea, todos recordamos cuando el Challenger explotó, todos recordamos cuando el Columbia explotó. Y sin embargo, seguro que muy pocos recordamos la primera misión o la primera tripulación de astronautas que fue a la Estación Espacial Internacional, que hoy por hoy es el complejo construido más grande de la historia de la humanidad, pero más grande no solamente por tamaño, sino más grande por concepto. O sea, tenemos que pensar que sobrevolando la órbita de la Tierra tenemos una infraestructura en la que están cooperando muchísimos países del mundo, las 5 principales agencias del mundo, en la que se hacen experimentos pues prácticamente en todas las misiones que van a la estación espacial, y permanentemente hay 2 astronautas viviendo en la estación espacial, y sin embargo los propios medios de comunicación pues lo que venden muchas veces es pues eso, ¿no? Un poco lo que impacta. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta, porque como periodista lo que pasa es que, claro, yo también estoy muy limitada. Yo trabajo en una tele comarcal y trabajando en una tele comarcal yo saco noticias de astronomía, que fíjate, ¿no? También es como decir, bueno, de alguna manera es mi responsabilidad porque hay que contar estas cosas. Y además, por ejemplo, en los talleres o en los foros en los que participo, insisto mucho en esas aplicaciones en la vida diaria de la historia de la carrera espacial, porque como es un mundo que si no estás metida un poco más en él, no porque te guste, como es mi caso, te queda, como decías, un poco lejos o las informaciones llegan distorsionadas. En España también tenemos, desde el punto de vista de los medios, un pequeño conflicto, y eso es una piedra que tiro hacia mi propia profesión. Y aquí no estamos acostumbrados a la especialización. O sea, en países como en Estados Unidos, desde hace décadas, o en países, yo me remonto mucho a Estados Unidos porque lo conozco muy bien, pero me puedo ir a cualquier otro país europeo. El periodista que habla de algo, o que son periodistas que se preparan para hablar de una cosa. Aquí, por ejemplo, pues cualquier periodista se permite el lujo, y te digo que soy periodista y tiro piedras sobre mi propio tejado, de hablar de cosas que a lo mejor no controlas o que a lo mejor no sabes. Luego tenemos la dificultad de que el científico todavía no está preparado para esa divulgación, porque claro, nosotros podemos contar como periodistas lo que el científico nos transmite, pero si ese científico no tiene esa capacidad de explicar con palabras, porque para que llegue a la sociedad o a las personas, tú tienes que explicarlo con una sencillez y una naturalidad para que la gente te entienda. Al científico le cuesta, al periodista no le dan como muchas posibilidades o no tiene mucha cabida. Yo llevo muchos años trabajando como periodista y espacios de ciencia o espacios dedicados ya no a la astronomía, sino a la ciencia en general, con la cantidad de cosas que se hacen en las universidades andaluzas, que nos sorprenderíamos. Por cierto, aprovecho, esto es como lo de la publicidad en la tele. Un amigo va a sacar ahora un libro que se llama El núcleo de la vida. Vosotros todos, que sois casi todos docentes, El núcleo de la vida es un libro en el que se va a contar todo lo que se están haciendo en las universidades públicas de Andalucía en relación con temas científicos. Y me lo he leído y me he quedado asombrada de la cantidad de cosas que hay. Entonces yo le decía, tenemos que dar una difusión a ese libro. Yo he escrito el prólogo del libro y verdaderamente sorprendente la de cosas que se hacen y no se cuentan. Y estoy totalmente de acuerdo, pero cuesta mucho. Yo ahora trabajo en una comarca, pero me llevo muchos años trabajando en Canal Sur, que se supone que es una televisión regional. Costaba muchísimo que tuvieran cabida los temas de ciencia, porque no venden, porque no interesan. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no venden? ¿Por qué no interesan? Porque hay programas de salud que están perfectos, que yo no tengo nada en contra de salud al día, de otros compañeros, o de deporte, y no se le da la importancia que creo que la tiene también a la ciencia, porque al final ciencia es todo, ¿no? Está todo, y bueno, ahí hay que hacer reflexiones y los propios periodistas tenemos que hacerlas también, ¿no? Había otra pregunta por ahí, Nicolás. Sí, bueno, yo una de las cosas que más me han emocionado de la carrera espacial es el trabajo en equipo, ¿no? La idea de estas misiones pues supone un volumen de personas impresionante, ¿no? Trabajando. Y una ayuda donde más lo he sentido ha sido cuando veía la película Apolo 13, como aquellos hombres en aquella
apenas posibilidades de regresar a la Tierra, o tenían pocas, porque tenían un gran problema. ¿Cómo desde Tierra se soluciona el conflicto y cómo se ponen todo ahí? ¿Conociste algún astronauta de aquella misión? Del Apolo 13 no. Jill Lovell, que creo recordar que fue el comandante de la misión, del programa Apolo, tuve la suerte, porque me siento muy afortunada de haber conocido a los 3 que he nombrado, y luego sí he conocido a varios astronautas, pero ya del transbordador espacial, de otra época de la historia de la carrera espacial de los transbordadores, incluidos los 2 astronautas, Miguel López Alegría y Pedro Duque. Que además con Pedro Duque me pasaba una anécdota también muy curiosa, y es que cuando yo tenía 17 años, yo acababa de volver de un campamento espacial que había en Francia, que me mandó mi madre, vamos. Entonces era un campamento espacial de un astronauta francés, Patrick Boudry, que lo montó en su día, ya por falta de financiación cerró. Actualmente creo que quedan 2 en el mundo, uno en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y en Japón. Llego del campamento espacial y yo venía que quería ser astronauta sí o sí, y en ese momento había una preselección de astronautas que se hacía españoles en el CDTI, en el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial en Madrid, y yo presenté los papeles, con 17 años sin la carrera, pero yo presenté los papeles. Y casualmente, en esa misma preselección es cuando se presenta Pedro Duque, astronauta español, se presenta Pedro Duque. A mí me llaman de ese centro, una periodista, Consuelo Font, de la revista Panorama, que es una revista que también es bastante conocida, pero claro, les llamó mucho la atención en el CDTI mi aplicación para ser astronauta, con la edad que tenía, ¿no? Sin tener... Y me hicieron una entrevista y en esa misma entrevista salían los 8 españoles candidatos, entre ellos Pedro Duque. Con él también he tenido oportunidad después de hablarlo y de comentarlo y demás, de que habíamos coincidido en ese momento de mi vida, ¿no? Y con Pedro Duque, como una de las personas con las que más he hablado del tema de la cooperación internacional. De hecho, la Estación Espacial Internacional recibió el premio Príncipe de Asturias a la cooperación por ese trabajo en equipo, por eso que veníamos hablando, ¿no? Por esa cantidad de personas que hacen posible, porque antes lo decía, nos quedamos con la cara de Neil Armstrong, de Michael Collins y de Buzz Aldrin, pero ellos fueron a la Luna porque detrás había cientos de personas muy preparadas que estaban pendientes de cada uno de los movimientos de esa tripulación para que todo llegara a la perfección. Y el ejemplo de Apolo 13 es el ejemplo más gráfico. Ellos estaban vendidos en el universo, vendidos, y desde la Tierra consiguieron que la tripulación llegara sana y salva, ¿no? Entonces, bueno, es digno de